quisiéramos seguir sobre la temática que hemos preparado para este mes, y hemos hablado acerca del invitado, hemos hablado acerca de sembrar la tierra, acerca de labrarla y acerca de prepararnos para que entre de 8 días, si Dios nos permite, hermanos, abramos la iglesia y tengamos un tiempo donde podamos, hermanos, honrar a Dios y también sentirnos satisfechos nosotros con nuestra vida cristiana, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y esta mañana yo quisiera empezar, hermanos, con un tema que le hemos puesto conversando o conversemos con Dios. Conversemos con Dios. En un momento me puse a pensar cuál era la temática que tenía que seguir hoy. Y hemos estado orando por nuestros invitados, hemos estado orando por la semilla que sembramos, hemos estado orando por la tierra a la cual le trabajamos. Y me llamó la atención aquel texto que dice que aquel hombre que siembra, hermanos, solamente se levanta y se acuesta. Así sucede hasta que él ve brotar el fruto de la tierra. Y me puse a pensar qué era esperar, pero también qué era orar. Y la palabra oración dice que es un conjunto de oraciones, las cuales uno expresa delante de las personas, pero también delante de Dios. Es por eso que a veces decimos que nos quedamos sin palabras, porque realmente no estás acostumbrado a conversar con Dios o con las personas, o a veces no las conoces, por lo tanto no tienes de qué conversar con ellas. Y esta mañana yo quisiera que volviéramos a sentir ese deseo de conversar con Dios, de platicar con Dios. ¿Sabes? Las oraciones de tus palabras salen de lo profundo de tu corazón, de tu amor, de tus sentimientos, de tus emociones, de tus deseos, de tus anhelos, de tu inspiración. Y entonces tu oración toca el corazón de Dios. Escucha, tu oración toca el corazón de Dios, porque son ese sentimiento que sale de tu vida, de tu corazón hacia Dios, y le agradeces, no sé, por infinidad de cosas que en tu vida tú sientes que le debes a Dios agradecer, o sientes esa emoción o esa alegría, y vienes y dices: ¿sabes qué, Dios? Gracias, porque aunque no lo merezco, yo soy bendecido. Nosotros llevamos 2 semanas cerrada la iglesia y le damos gracias a Dios. Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Tú no te imaginas de qué manera Dios ha provisto las necesidades personales, de qué manera Dios ha abierto su mano y de una forma increíble. Yo escuchaba a una persona que el lunes me decía: Dios no me ha dejado dormir y he estado pensando en usted, pastor, en usted. Y sabes, Dios me dijo que hiciera algo por usted. Y sabes, eso me lleva a pensar que Dios es demasiado bueno, y como dijo el profeta, siempre estás esculpido en las manos de Dios. Y cada mañana, cada día, cada hora, cuando Dios mira su mano, te mira a ti. Cuando Dios observa tu mano, te observa a ti. Y entonces de tu corazón salen esas oraciones que exaltan, engrandecen, hermanos, adoran, bendicen, hermanos, y alaban el nombre de Dios. La oración toca el corazón de Dios. Por eso cuando tú conversas de una manera agradable, conversas de una manera con respeto, conversas de una manera que le das reconocimiento y valor a las personas. Por eso nosotros no somos igualados con Dios. No tratamos, tampoco Dios es nuestro mandadero, llegamos y le ordenamos las cosas. Sabemos que Él es el Rey. Y tú no llegas a decirle al Rey lo que tienes que hacer. Te acercas al Rey y le reconoces. Y luego en tu conversación le dices tu necesidad, o le dices tus problemas, o le dices quizá tu súplica, o le dices la injusticia que tú sientes que hay en la vida. Pero le conversas, le platicas, te humillas delante del gran Rey y Señor. Hay un texto que me llamó mucho la atención, que está en 1 Tesalonicenses 5:17, y la Biblia dice: oren sin cesar.
expresen oraciones a Dios y que nunca terminen. Exprésale a Dios y siempre colócale palabras que engrandezcan su nombre. Siempre expone a Dios las mejores oraciones de tu corazón. Pero alguien un día me compartió algo, que el que repite las palabras en un minuto es que él no tiene tiempo para orar. Por eso repite lo mismo. Y sabes, eso me hizo pensar a mí. Y un día me hice una prueba, o yo mismo empecé a practicar, y me di cuenta que quizá no repetía muchas palabras, o empecé también a no repetir las mismas palabras. Buscaba palabras, hermanos, que engrandecieran y que hicieran y que le reflejaran a Dios lo que hay en mi corazón, como el salmista David. Cada salmo es diferente. Cada salmo tiene oraciones distintas, de súplica, de adoración, de grandeza, de reconocimiento, de la omnipotencia, de la omnipresencia del Dios nuestro. Y sabes, a veces nosotros necesitamos volver a decir: enséñame a conversar contigo, Dios, o ayúdame a conversar contigo, para que yo tenga un deseo de orar continuamente, Señor, contigo. La oración no exhibe tus talentos. Cuando tú oras, no vienes con Dios y le dices lo grande, ni cómo te llamas, ni cuánto tienes, ni de qué color eres, ni cuál es tu intelecto. Cuando tú vienes con Dios, no exhibes tus talentos. ¿Sabes? Porque la oración no exhibe tus talentos, pero muestra la devoción y tu amor por Dios. La oración no exhibe tus talentos, porque es algo que haces tú en secreto. Y sabes que lo que haces en secreto, tu Padre te lo recompensará en público. La oración no exhibe tus talentos, pero muestra tu devoción y tu amor por Dios. ¿Sabes que lo que más le falta a las personas es tener que conversar? Aún a los matrimonios lo que más carecen es de conversación. Y algo que me puse a analizar es que cuando uno es joven y somos amigos, conversamos de infinidad de cosas. Pero cuando comprometemos nuestras relaciones, como que se acaban los temas de conversación. Así nos pasa con Dios. A veces cuando sabemos más de Él, tenemos menos motivos de conversación. Tenemos una conversación limitada. Es más, a veces sentimos que es chocante el tiempo de la conversación que tenemos con Dios, y olvidamos que conversar con Dios es disfrutar un momento glorioso, es disfrutar un momento profundo, y es encontrar las respuestas y la consolación para nuestras vidas. Mira lo que dice Mateo 6, 5 y 6, dice de esta manera: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea, y les aseguro que ya tienen su recompensa. Fíjate, ahora mira lo que dice el versículo. Dice: pero tú, cuando ores, dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que dice que está en lo secreto, y así tu Padre que ve lo que haces en secreto te lo recompensará en público. Porque la oración es algo íntimo entre tú y Dios. La oración es mostrarle tu corazón, mostrarle tu pensamiento, también hacerle sentir tu necesidad, tu impotencia, tu incapacidad y tu súplica de su misericordia, de su amor, de su bondad, de su compasión de Él hacia ti y hacia los demás. La oración muestra el amor por los demás. Por eso es que este día quiero llevarte a conversar con Dios y decirle: Dios, tengo mis invitados, tengo mis amigos, tengo aquellas personas que le he sembrado la palabra de Dios, y quisiera ver, Señor, que si tú puedes tocar sus corazones, puedes tocar sus vidas. Mira que Dios pone todos los medios.
Pone todos los medios para que tú le hables a alguien acerca de su grandeza y su amor. Efesios 6:18 nos dice esta palabra: orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabes? Orando que el Espíritu de Dios te guíe en la oración de esa súplica delante de Dios por los demás. Oremos por los demás. Oremos, hermanos, por aquella gente que conoces y aquella que no conoces. Oremos por los que no son salvos. Oremos por los que son salvos. Oremos por los que se encuentran con problemas y los que se encuentran sin problemas. Oremos por los demás. Oremos por los demás. Conversemos con Dios pidiéndole por los demás. Y hoy te voy a decir una primera historia de una conversación que hubo entre Dios y un gran hombre, entre Dios y un amigo de Dios. Y un hombre que era amigo de Dios, pero no era igualado con Dios. Se presentaba delante de Dios mostrándole una credencial personal. No, Abraham era el amigo de Dios. Y me llamó algo la atención, cómo Dios piensa consigo mismo, o piensa en sí mismo acerca de Abraham. Y entonces Dios dice en Génesis 18:17: pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y ahí se encontraba Lot, un familiar de Abraham, alguien a cual Abraham, hermano, sentía un gran aprecio, un gran amor. Era su sobrino. Entonces Abraham tenía amor por los demás, como yo creo que hoy tú tienes amor por alguien más. Por eso hemos establecido que la semana que entra estemos aquí con nuestros invitados. Hemos dejado que la iglesia se purifique, la saniticemos durante estos 15 días y la preparemos. Están trabajando los hermanos en la nueva remodelación de presentar a la iglesia, porque tenemos deseos de que los demás hermanos se sientan en casa y se sientan en un lugar donde Dios está, y el lugar está adecuado para que la gloria de Dios descienda sobre la vida y sobre el corazón de las personas, de nuestros amigos, de nuestros invitados. Abraham, dice el versículo 26 al 30 del capítulo 18, empezaron a platicar Abraham y Dios. El Señor les respondió a Abraham, después de hablar, de hacerle una pregunta a Dios: si encuentro 50 justos en Sodoma, ¿por ellos perdonarás la ciudad? Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que soy polvo. Fíjate qué tremendo. Reconozco que soy atrevido para acercarme al Dios Todopoderoso. Reconozco que soy algo pequeño para acercarme al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Reconozco que soy alguien tan simple, mortal, para acercarme al Creador de los cielos y la tierra. Por eso te digo que Abraham no era igualado con Dios. Abraham no tomaba a Dios como un mandadero. Abraham tomaba a Dios como lo que es: un Dios, un Rey, un Señor, el Todopoderoso. ¿Sabes? Y Abraham conversa con Dios. Y esto es lo que me agrada en esta conversación. Cuando tú oras, esa conversación se va a hacer tan larga que va a haber palabras que van a fluir de tu corazón. Va a haber palabras que van a estar fluyendo y se van a formar oraciones que le vas a expresar a Dios. Como decía el salmista David, dice que mi lengua se vuelve como la espuma del buen escritor. La lengua se vuelve la espuma del buen escritor, que hace que la boca exprese la oración y la alabanza al gran Rey. Por eso Abraham, hermanos, estaba conversando con Dios y estaba hablándole, moviendo a Dios a la misericordia por Sodoma y Gomorra. Como esta mañana
nosotros estaremos pensando en aquellos amigos, en aquellas personas, en aquella gente. Nosotros siempre vamos por las familias, siempre, siempre, siempre. Y a veces uno se encuentra personas en la calle sin darse cuenta, o uno se encuentra personas que quizá lo conocen o quizá no conocen de Dios. Y Dios te da el momento de compartirles. Esta semana, gracias a Dios, nos tocó en una célula recibir una persona nueva. Y estoy segura que Dios tocó su vida con su palabra y con el amor de Dios que descendió sobre ella. Dios empezó a quebrantar su vida y la persona empezó a llorar. Estoy seguro que ella se fue pensando que necesitaba conversar con Dios y decirle toda su carga y toda su preocupación, todas sus dudas, y traerle a Dios y dejar en Dios todos sus problemas. Platica con Dios esta mañana. Dile como Abraham, dice el versículo 27, Abraham 28, Abraham le dijo: Señor, reconozco que he sido muy atrevido a dirigirme a ti, que soy polvo y ceniza. Qué tremendo, ¿no? Pero tal vez, Señor, estén 5 justos para falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirías toda la ciudad si faltaran esos 5? El Señor contesta y le dice: si se encuentran 45 justos, no los destruiré. Contestó el Señor. ¿Qué conversación, Señor? Una conversación, sí, de negocio, pero esta era una conversación de amor, de preocupación, una oración, una conversación, hermanos, de angustia. Señor, pero es que yo quisiera que los perdonaras, quisiera que los salvaras, quisiera que tu compasión se derramara. Qué conversación tan maravillosa. Que esta mañana tu corazón se vaya, hermanos, orillando a la presencia de Dios, y tú te puedas acercar con unas oraciones que tú has preparado durante toda la semana para venir y decirle a Dios. Por eso el salmista David decía: Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Señor, tus palabras son más dulces que la miel. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, hermanos, que el Señor renovará las fuerzas del hombre como las águilas. Sabes, tú necesitas leer más la Biblia, necesitas aprender a conversar con Dios. Y así se fueron platicando hasta que llegaron al número de 5. Y Abraham le decía: Señor, ¿y si hubiera 5? ¿Cuánto tiempo duraría esta plática? ¿Cuánto tiempo duraría esta conversación? ¿Cuánto tiempo duraría este intercambio de súplicas y este intercambio de respuestas de un Dios grande? ¿Sabes? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Abraham decía: yo siento carga por los de Sodoma y Gomorra. No estoy de acuerdo en el pecado que han cometido, no estoy de acuerdo en la manera en que viven, pero Señor, esos seres humanos necesitan ser salvos. ¿Sabes? Hay un vecino que te cae mal, hay un amigo que te cae mal, hay un compañero que te cae mal. Quizá no te gusta su actitud, pero ama su alma. Dile al Señor que tenga misericordia y venga y lo salve, venga y lo toque, venga y lo quebrante. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo se hacen las oraciones? ¿Cómo se hacen las peticiones? Con ruegos. Con ruegos. Esta mañana ruégale a Dios como Abraham le rogó. Ruégale a Dios como Abraham estuvo todo un tiempo rogándole a Dios. Todo, hermanos, horas rogándole a Dios.
¿Le has rogado a Dios esta semana, estas semanas por tus invitados, por tus amigos? ¿Le has rogado a Dios? ¿Le has rogado a Dios? ¿Sabes? Hay gente que a veces no conoce a Dios y siempre pide que Dios bendiga a sus hijos. Me impacta una historia de la Biblia, de Agar e Ismael. Agar era una egipcia, aquella mujer con la cual Abraham se metió por consejo de Sara. Y Ismael es un hijo no de la promesa. Ismael es un hijo no de la promesa. Pero me impacta que esta mujer ve a su hijo sufrir y hace que su hijo se adelante, y ella se queda con el dolor y la tristeza. Pero de repente Dios escucha el llanto del niño, escucha el dolor del niño y le dice a la madre: levántate y levanta al niño, porque yo también lo voy a bendecir. Y sabes, eso me hace recordar que a veces nos falta a nosotros este ruego, y Dios, aunque esa persona no conozcan al Señor, Dios conoce el deseo. Hoy Dios quiere tocar a tu amigo, pero necesitas presentarte a Dios con ruego. Él va a cuidar tus pensamientos, Él va a cuidar tu corazón para que no se confunda, no entre en un momento de dolor, de reproche, sino que esté en paz. ¿Sabes? Eso me hace pensar. Yo aprendí a orar. Hoy cuando oro por una persona enferma le digo: oramos, y si es el tiempo de Dios que se lo lleve, el Señor decida. Si el Señor quiere sanarlo, el Señor lo va a decidir. Yo solamente oro, pero el que hace la voluntad es el Señor. Y aprendí, porque no puedo llegar a decirle: yo te decreto por esto y esto, porque yo soy Juan de las Pitas y ahora te levantas. No, espérame. El que hace los milagros es Dios. El que provoca sucesos de respuestas a nuestra vida es Dios. Y es tiempo que hoy volvamos a mirar a Dios como lo que es: un Dios todopoderoso, celoso de su gloria, sentado en su trono a la diestra del Padre. Ese es nuestro Dios. Delante de Él millares de ángeles y arcángeles adorándole día y noche, porque Él es el Rey de los reyes y Señor de los señores. Esta mañana te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás y que saques. ¿Te acuerdas que les dimos una cartulina? Y en esta cartulina pusiste los nombres de tus amigos, o de tu familia, o de tus compañeros. ¿Te acuerdas? Y esta mañana vamos a suplicar por ellos, vamos a rogar por ellos. Y te pido que te pongas de pie. Recuerda, hoy empezarás a orar con más fervescencia hasta el domingo, con más fuerza, con más ganas, con más deseos, como Abraham. Y le dirás: Señor, yo el domingo quiero llevar a mi amigo, quiero llevar a mi tío, a mi primo, quiero llevar al vecino, quiero llevar a mi familia, Señor, el domingo. Yo sé que tú vas a tocar el corazón. Y vamos a suplicar con ellos. Y le pedí a Gus, al hermano Gus, que ore por esta petición de los invitados y de todos aquellos que los hermanos han sembrado la palabra, y estoy seguro que no volverá vacía. Amén, amén. Bueno, Dios, hoy en esta mañana, Dios, tú conoces el corazón de cada familia, Dios. Hoy tú conoces la vida, oh Padre bendito, de cada uno de los hogares que nos están viendo. Algo que me compartía el pastor, algo que nos compartían los pastores, es que generaciones, padres, madres, ancianos, habían orado por nosotros para estar hoy en esta mañana. Y yo creo esa palabra porque yo tengo desde el 2010 que estoy aquí sirviendo en la iglesia con mi pastor. Y yo creo que la oración de los hermanos que hicieron para que yo pudiera estar aquí fue tan real que hoy es real aquí, puede estar aquí. Y hoy en esta mañana yo te invito igual que tú hagas esa oración por tu familia, por a lo mejor un amigo, un primo, un tío, alguien que necesite. Hoy en esta mañana entrégaselo a Dios y dile: Dios, hoy venimos delante de ti, hoy venimos delante de tu presencia. Saca tu tarjetita donde apuntaste tus nombres y dile: Dios, hoy te pido por cada uno de mis invitados, Padre, que
aliento, Dios, a mi vida, y alguien oró por mí. Alguien que a lo mejor y no conocía había orado por mí. Dios, hoy yo pongo en tus manos la vida de cada uno. Hermano, decláralo, dile: hoy en esta mañana la vida de esta persona, de mi primo, de mi familiar, de mi vecino, Dios, lo pongo delante de ti. Hoy lo ponemos delante de ti, cada tarjeta, oh Dios. Hoy mira, hoy pon tu rostro, Dios, sobre cada familia. Que el corazón de cada uno de ellos sea impactado, Dios. Que el testimonio de cada familia, Dios, que está orando por ellos, sea de impacto para ellos y puedan ver un Dios real. Hoy es el tiempo donde la iglesia necesita ver a un Dios real, a Jesús real en sus vidas. Y hoy en esta mañana, oh Jesús, te pedimos que tú, oh Padre, pongas en tu corazón la vida de cada uno. Vamos, hermano, no, en este momento tómate unos segundos, unos minutos para orar por ellos. Hoy, Dios, te pedimos para cada uno de ellos, Padre, y nosotros sabemos que tú vas a hacer milagros, vas a hacer prodigios, Dios, porque para este tiempo has sido llamados y vas a traer un avivamiento, Dios, donde la iglesia, Dios, donde las personas van a anhelar a Jesús, porque hay una necesidad de Él, hay una necesidad. Gente que a lo mejor está enferma ahorita a través del COVID, Dios, que sufren depresión, que sufren ansiedad. Hoy esas personas, Dios, se acercan a ti, Dios, y van a escuchar tu voz, Dios. Hoy te ponemos en tus manos la vida de cada uno. Vamos, hermano, no te canses. Dile: Señor, hoy estamos aquí, hoy hemos venido, Dios, a ponerte este proyecto, esta actividad. Somos uno más para Cristo, uno más para Cristo, Dios. Lo ponemos delante de ti, que tú seas obrando, Dios, en la vida de cada familia, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú harás eso. Tú vas a hacer la obra en cada corazón y vas a traer esa promesa, Dios, esa palabra. Así como yo una ocasión lo dije: yo y mi casa serviremos al Señor. Así tú también lo vas a ver en cada uno de tus familiares, hermano. Hoy tú cree la palabra, cree esa palabra que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y créelo y vas a ver que va a ser visible en la vida de cada uno de tus familiares. Dios, te damos gracias. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Llévate, toma el deseo en tu corazón y dile: Señor, sabes, yo tengo esa carga y tengo esa petición delante de ti. Toca a mi familia, toca a las personas, Señor. Amén. Y entonces, fíjate, esto es importante, hermano, la conversación con Dios. ¿Qué oraciones le pones? ¿De qué manera conversas con Él? Sabes, hay otra persona que me llamó mucho la atención, la conversación que tuvo con Dios. Y era Jesucristo. Cuando me emocioné yo leyendo en la madrugada, cuando pensaba en la conversación, que la oración es una conversación, me emocioné. Me dieron las 3 de la mañana pensando y platicando y encontrando esta forma de relación y de comunicación entre Dios y sus siervos. Jesucristo, hermanos, presentó su petición delante de su Padre. Y no se presentó como ese príncipe que era, ese hijo de Dios. Se presentó como el siervo que era. Fíjate, como el siervo que era. Se presentó como el cordero que era. Como el hombre que quería hacer la voluntad de Dios, pero no era fácil. Mateo 26, 38 al 46 encontramos una historia tremenda. Es la historia del Señor Jesús. No, cuando el Señor Jesús, hermanos, ora en el Getsemaní y empieza un relato de platicar con Dios. Dice, luego dice la Biblia en el 38, esta es la angustia que me invade. Dice que me siento morir. Fíjate, se dice que por eso sudó tantas gotas de sangre el Señor, porque era tanta la presión de la angustia en su cuerpo, que realmente eso provocó, hermanos, que sudara grandes gotas de sangre. Él vivía lo que todavía no sucedía, él ya lo sentía, él ya lo palpaba en su cuerpo. Y dice, la angustia que me invade me hace sentir morir. Y entonces le dijo al Padre, el Hijo, le dijo a sus discípulos, quédense aquí, muchachos, manténganse despiertos conmigo. El Señor iba a orar y ellos tenían que quedarse esperando al Señor. Y dice el 39, dice el versículo siguiente de esta forma, hermanos, que yendo el Señor un poco adelante, se postró sobre su rostro y oró
y dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. Y empieza una conversación entre el Dios Todopoderoso y su Hijo, o entre Jesucristo, el Cordero de Dios, el siervo de Dios, y el Dios Todopoderoso. Era un momento difícil el que estaba viviendo el Señor, desesperado, angustioso. Así como muchas personas hoy pueden estar viviendo momentos muy difíciles por el COVID, por las reacciones del mal, por problemas de salud, por economía, por la desesperación del negocio, del comercio, qué sé yo. Cada quien tiene problemas diferentes, por soledad, por impotencia. Y el Señor empezó a platicar. Y luego volvió el Señor a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos, y les dijo el Señor: no pudieron mantenerse despiertos conmigo 1 hora. Le dijo a Pedro: 1 hora. Fíjate cuánto tiempo tardó platicando la primera petición entonces el Señor Jesús con su Padre, 1 hora. Y entonces el Señor le dijo: estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. Y cierto, nuestra naturaleza es demasiada frágil, demasiada sensible para ser persuadida por la naturaleza humana, por lo carnal. 42. Dice que el Señor se fue otra vez, se retiró y oró: Padre mío, no es posible no puede ser posible evitar que yo no beba este trago amargo, pero hágase tu voluntad, no la mía. Dice, volvió el Señor otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. 44, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo, la misma petición. ¿Sabes? A veces quizá el Señor Jesucristo, hermanos, no encontraba la respuesta que quería. Siempre encontraba la respuesta que Dios había determinado. Muchas veces nos pasa a nosotros. Venimos a Dios y queremos que Dios nos dé la respuesta que nosotros queremos, la que pensamos, la que pedimos. Pero Dios ha dado una respuesta y es la que tienes que tomar. Es la que tienes que aceptar. Y quiero decirte que no es de derrota, y no es de frustración, ni es de vergüenza. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo? Y descansando. Miren, se acerca la hora. Él les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y entonces de repente el Señor, esta historia me agrada tanto porque después de la conversación con el Padre, con sus discípulos, ¿sabes? El Señor no encuentra una opinión diferente ni una decisión diferente. De verdad no encuentra ni una opinión diferente ni una decisión diferente de parte de Dios. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos quite las circunstancias que tenemos encima? Pero Dios para algo las dejó ahí, por algo las puso. Primero, yo creo que para ver cuál es la reacción tuya delante de Él. Segundo, para ver cómo será tu súplica o cómo será tu expresión en ese momento de conversación entre tú y Él. Piensa por favor un momento. La conversación con Dios, hermanos, debe de llevar tiempo. Porque la conversación con Dios lleva ruego, no capricho. El capricho te hace, hermanos, estar, hermanos, con las mismas palabras, con la misma intensidad de tu voluntad. Pero sin embargo el ruego te hace suplicar a Dios aceptando su voluntad. Pero el capricho no, es como yo quiero y quiero que sea así como yo deseo. Llegó el momento en que Jesús dijo a sus discípulos en el último versículo, dice que llegó con ellos después de acabar de platicar y conversar con Dios, les dijo: levántense, vámonos, ahora ha llegado el momento de que me van a entregar el que me va a traicionar. Quiere decir que cuando acabó de platicar con Dios, Dios le dijo: ¿sabes? Tienes que tomar la copa, tienes que pasar el dolor, tienes que sufrir este momento. Y Jesús se paró y dijo: está bien, Padre. ¿Te das cuenta que la conversación con Dios va a llevar una gran parte de tu vida?
porque eso es lo más importante, escuchar la voz de Dios para saber su voluntad. A veces escuchar la voz de Dios, no sabría decirte, cada quien tiene una forma de escucharla. Yo he oído a Dios, pero en mi corazón, en mis pensamientos, siempre todas las cosas que tengan que ver con agradarle a Él, muchas veces con esforzarme más de lo que estoy haciendo. Hace poco leía algo y estudiaba y escuchaba que la persona que escribía decía, si tienes que orar más, y entonces si no oras, entonces es el tiempo de orar, porque la exhortación era de orar, y él decía, si no oras, pues bueno, entonces si no oras, empieza a orar. Y sentí como como que si Dios me dijera, sabes, es tiempo de pasar más tiempo platicando, conversando conmigo. Cuando tú conversas con Dios, vas a aceptar su voluntad. Cuando conversas con Dios, vas a tener la respuesta de Dios, no la tuya, al final del camino. ¿Sabes? Santiago 5:16 dice de esta manera: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y puede mucho. Sabes, esta mañana no sé cómo te encuentres, ni sé cómo estés, no sé ni qué necesites, ni sé qué te está pasando, ni sé qué te estás angustiando, pero en esta hora dice que la oración del justo puede mucho. La oración de aquel que el Señor ha perdonado y lo ha limpiado con su sangre preciosa, y ahora en Cristo Jesús hemos sido justificados. Nada nos condena, nada nos señala, porque Cristo Jesús ahora es tu abogado. Y la oración del justo puede mucho. Es el momento de orar por los enfermos, es el momento de pedir a Dios su voluntad por los necesitados, por los angustiados, por los afligidos. Y te voy a decir algo, te decía que la persona que dice que Dios puso en su corazón, es que en estas 2 semanas pues no hemos recibido la ofrenda de los diezmos, y contentos con el Señor, pero creyendo en la fidelidad de Dios. Entonces dijo esta persona, Dios me puso en mi corazón, pastor, apoyarle y bendecirle. Y sabes, antes de que él hiciera eso, Dios había puesto en mi corazón de que le hablara y le dijera que siempre Dios lo bendice cuando apoya la obra y el ministerio. Pero Dios lo hizo antes. Cuando tú oras, Dios te da respuestas. Cuando tú oras, Dios te da la paz. Dios guarda tu corazón, Dios guarda tu mente, Dios guarda tus pensamientos, y Dios te confirma, hermanos, de que Él está contigo como un poderoso gigante, de que Él está contigo y que nada te faltará. Y como dijo el salmista, Jehová mi pastor y nada te faltará. Y cuando andes en valle de sombra y de muerte, el Señor estará contigo. Bajo la sombra de su abrigo estarás, bajo la sombra de sus alas te protegerá. Entonces conversa con Dios como Jesús. ¿Sabes? Acepta su voluntad. Él te va a sacar adelante. Te dije que no es para vergüenza, ni es para derrota, ni para que te frustres. Es para que madures, es para que crezcas y es para que conozcas a Dios. Porque si el enemigo pensó que llevaba a la muerte con la traición a Jesús, no supo que ahí, haciendo la voluntad de Dios, se encontraba la victoria, se encontraba la bendición y se encontraba la honra. Sí, haciendo la voluntad de Dios se encontraba la victoria, la honra y la bendición. Y se encontraba el crecimiento y la experiencia del poder de Dios. ¿No acaso Jesús resucitó al tercer día? ¿No acaso Jesús se le apareció a los 500 y les dijo, yo les dije desde antes que pasara esto, que al tercer día entre los muertos me iba a levantar? Pero nunca entendieron lo que Jesús les decía. Hermanos, la oración lleva una gran parte de tu vida. El conversar con Dios, tu conversación con Dios, tu plática con Dios, tiene que llevar la mayor parte de tu vida. Eso es lo más importante, escuchar la voz de Dios. No te confundas nunca. ¿Sabes? Esto me hace pensar en la historia de Elías. Cuando Elías estaba en un lugar y dice que de repente se paró y hubo un viento recio, luego un silbido. Él tenía que distinguir a qué hora Dios le estaba hablando. ¿A qué horas? No te confundas. Dios no confunde. Cuando Dios te habla, vas a escuchar su voz y yo creo que te va a decir, solamente esfuérzate, solamente aprende, solamente haz lo que la Biblia dice. El que se humilla es exaltado.
Y algo que estoy entendiendo es que si Dios te está formando, eso es mejor que estar informado. La información la tenemos de libros, de cuadernos, de exposiciones, de conferencias, pero la formación solamente de Dios, por medio del Espíritu, a través de las circunstancias. Es muy diferente, hermano. Jesús estaba haciendo, nos estaba dando el ejemplo de alguien que estaba siendo formado como siervo del Señor y pagando con la muerte el precio de la voluntad de Dios, pero la salvación de los hombres. Qué tremendo era nuestro Señor Jesucristo. Qué manera de conversar con Dios. Hoy nos han enseñado que nosotros podemos decretar porque Dios hace lo que nosotros digamos, pero tú sabrás que Dios quiere hacerlo. ¿Entenderás cuál es la voluntad de Dios en la vida de uno? ¿Qué tal si es proceso de crecimiento y de madurez? Oh, tremendo nuestro Dios. Vamos a cerrar la historia de la conversación de Moisés con Dios. Oh, qué tremendo, ¿no? Moisés conversa con Dios. ¿Qué hombres tan grandes tenemos que nos enseñan que la oración es una conversación con Dios? Dice la Biblia, en el Salmo 106, verso 23, dice, Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido que se puso ante él en la brecha e impidió que lo destruyera. Qué conversación entre Dios y Moisés. Cuando uno empieza a ver esta parte, dice que Dios llevaba al pueblo de Israel y Moisés se presentaba delante de Dios. Moisés oía las quejas, Dios también las oía, pero hermanos, por el amor a su siervo Moisés, Dios siempre detuvo su ira para con el pueblo. Siempre, siempre, siempre. ¿Sabes? Moisés conversa con Dios por misericordia por el pueblo. Conversemos con Dios pidiendo el bien de los demás. Conversemos con Dios pidiendo el bien de los demás. Escucha, conversemos con Dios pidiendo el bien de los demás. Porque la oración mueve el corazón de Dios. Es como cuando tú platicas con una persona y le dices, ¿sabe? He tenido estos problemas, he tenido estas circunstancias, hemos pasado. No, esa persona con la que estás platicando abiertamente, quizá le tienes confianza y por eso no le estás quizá expresando lástima, ni le estás diciendo que tenga lástima. La confianza te hace abrirte con él y decirle cuál es la situación que vives, pero que confías que Dios va a estar contigo. Y le estás diciendo que confías que Dios va a ser fiel contigo. Pero le expresas como un amigo que crees que es sincero y que va a orar por ti y que va a interceder por ti. Imagínate con Dios. Le conversas y le dices, Dios, me es difícil a veces aceptar tu voluntad, como Jesús decía. Él era duro, dice que ya sufría y todavía no llegaba a la cruz. Pero la cruz lo llevaba a la victoria. Como a ti, cada momento difícil te va a llevar a la madurez. Pero el sufrimiento es algo que tienes que pasar para lograr madurar y lograr crecer y lograr tener discernimiento, sabiduría en la vida. La oración mueve el corazón de Dios. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Cuando Moisés le dijo, Señor, no destruyas al pueblo. ¿Qué va a decir la gente? Que no pudiste llevarlos a la tierra prometida y los sacaste para matarlos en el desierto. Qué tremenda conversación es cuando tú puedes platicar con Dios con sabiduría, con entendimiento, con amor, con pasión, con respeto a la investidura de Él, mi Señor, con la honra a la vestidura de su grandeza. ¿Sabes? Dice la Biblia que Dios buscaba hombres. Dice Ezequiel 3, Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interpusiese entre mi pueblo y yo y saque la cara por él, para que yo no lo destruya y no lo hallé. Siempre se requiere hombres así, como Moisés, que sacan la cara por el pueblo. Qué tremendo, ¿no? A veces necesitamos hombres que digan, Señor,
ve su debilidad, ve su flaqueza, ve su humanidad, ve su inmadurez. Piensa en su incapacidad, Señor. Necesitamos gente madura. Hoy es que no puedes, no creces, eres tonto, eres torpe, no amas a Dios. Y hay tantas acusaciones, que sientas un amor y te interpongas entre Dios y Él y le pidas misericordia para que el Espíritu acabe de hacer la obra en Él. Primero Reyes 3:5. Fíjate, es tremenda esta oración que hace el profeta Ezequías. Escucha esta oración. Dice el Señor, dice en Juan 16:24, hasta ahora nada han pedido. Dice, nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría esté completa. Vamos a pedirle a Dios. ¿Sabes? Escuchaba yo una historia ayer o antier que leía acerca de una periodista que le preguntaba a Bill Gates cómo es que se había hecho rico, cuáles eran sus secretos. Y entonces Bill Gates agarra la chequera y saca un cheque, lo firma y le dice, póngale la cantidad que quiera, reportera. La reportera se sintió ofendida, le dijo, yo no le pedí que me diera un cheque, yo le estoy diciendo cuál es su secreto de por el cual usted se ha hecho rico. Y Bill Gates le vuelve a contestar, póngale los números a ese cheque del dinero que usted quiera. La reportera se ofendía más, le decía, yo no le pido eso, señor, yo le pido que me diga cuáles son sus secretos de su riqueza. Y la reportera le volvió a reprochar y Bill Gates agarra y le dice, ¿sabe, reportera? El por cual yo me he hecho rico es porque yo he aprovechado las oportunidades en la vida. Fíjate, dice, así como usted esta mañana tuvo la oportunidad de hacerse rica, pero no aprovechó la oportunidad. Y este es el tiempo de la oportunidad, de pedirle a Dios por la salvación, de pedirle a Dios, hermanos, por entender su voluntad, pero también de pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos en este momento y aprovechar para que nuestro gozo sea cumplido. Vamos a interponernos delante de Dios. De verdad que Dios nos pone tantas oportunidades. Yo quisiera decirte, hermanos, algo muy interesante en la Biblia. Encontramos muchas cosas interesantes, pero vamos a terminar con Romanos 4:21 y te voy a contar una historia más, nada más breve. Pero 4:21 de Romanos dice de esta manera. Fíjate, dice Romanos 4:21, dice de esta manera. Dice, las promesas de Dios. Dice, ante Dios, dice que Abraham no vaciló ante Dios como un incrédulo, sino que se afirmó en su fe y dio gloria a Dios, creyendo que Dios no podía mentir. Fíjate, ahora mira esto, te voy a contar esta historia. Escucha esta historia, hermano. Escucha esta historia. ¿Te acuerdas de Elías? ¿Te acuerdas de Elías, hermano? Cuando Elías le dijo a Dios, Señor, que sepa este pueblo quién es el Dios de Elías, cuando iba a pedir que decayera fuego del cielo para que quemara el altar. Elías agarró y dijo, Señor, que sepa este pueblo quién es el Dios de Elías. Esta mañana levántate y di, Señor, yo te ruego, y por tu gloria y por tu nombre y por tu grandeza, que esta gente sepa quién es el Dios nuestro, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey, quién es el Todopoderoso en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en la iglesia. ¿Quién es el Dios nuestro? Que tus vecinos, que tus amigos, que tus compañeros sepan quién es el Dios tuyo. Escucha esto. Yo te voy a testificar. Quizá yo a mi familia nunca le hablé de Cristo, pero toda mi familia ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo para la gloria de su nombre y aceptarlo como su Salvador. ¿Sabes? Porque lo único que tú debes de desear es que toda tu familia, que todos los que te rodean sepan quién es el Dios del universo, quién es el Señor de tu vida, que sepan quién es el Dios todopoderoso y que está contigo y estará contigo hasta el fin del mundo. Que todos sepan quién es tu Dios.
que todos sepan quién es tu Dios. Es el momento de decir aleluya. Señor, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que todas las personas que están escuchando este día la palabra, y todas las personas que tienen algún problema, y todas las personas que tienen alguna necesidad, y todas las personas que se encuentren con alguna enfermedad y con algún dolor y con alguna situación adversa en su vida, en el nombre de Jesús, muéstrate a ellas como el Dios Todopoderoso. Muéstrate a ellas como el Rey de los Reyes, el Señor de los señores. Que esta mañana ellos puedan levantar su voz a ti y clamar a ti, Señor, porque clama a ti, yo te responderé, dice el Señor. Entonces esta mañana el pueblo clama, nosotros suplicamos y rogamos al Dios del universo que manifieste su gloria y su poder, y un gran milagro suceda en todos los oyentes y en todos los necesitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Que este México sepa quién es el Dios nuestro. Que este México sepa quién es el Dios nuestro. No es el tiempo de que te avergüences, hermano. Es el tiempo que te levantes y creas que los demás van a saber quién es tu Dios. Ante la promesa de Dios, Abraham no dudó, sino creyó que era firme para cumplir las palabras que había prometido el Señor. En esta mañana te doy gracias por haberte conectado, te doy gracias por haber escuchado, y creo, si tú estás seguro, creo que Dios te sorprenderá mañana con una respuesta para tu vida, porque así lo has pedido y conforme a tu fe se ha hecho. Te ruego, y hermanos también, que puedas traer tus ofrendas o depositarlas, tus diezmos esta semana. Dios ha sido bueno y seguimos creyéndolo en milagros. Tenemos que cubrir la renta y yo sé que otros gastos, pero Dios va a ser bueno. Pero Dios te quiere usar a ti para bendecirte a ti también. Y ya estamos el domingo que entra aquí en la iglesia. Te pedimos, hermanos, que tú prepares a tus vecinos, prepares a tus amigos, hables por teléfono para poder tener, hermanos, el número adecuado. Y si tenemos que hacer otra reunión, pues amén, otra reunión. Si tenemos que poner café, pues vamos a poner café. Vamos a disfrutar un día de salvación. Vamos a disfrutar la alegría de ver personas llegar a los pies de Cristo y gozarnos con el cielo, porque habrá una gran fiesta. Habla por teléfono, aparta tu lugar. Hermanos, deposita tus ofrendas o tus diezmos. Puedes venir a la iglesia esta semana a dejar tu diezmo, tu ofrenda. Llevamos 2 semanas cerrados. Hermano, yo sé que Dios va a hacer un gran milagro. Puedes ver que los hermanos siguen trabajando en darle una nueva imagen, pues porque es la casa de nuestro Padre. Que Dios te bendiga. El miércoles nos vemos. Buen domingo y bendecido sea para tu familia.